Con ustedes, la palabra viva. Ponernos el escudo de la fe. Es hora de ponernos el casco de la salvación. Es hora de armarnos para vencer en el nombre de Jesús. Para vencer en el nombre de Jesús. Con el pastor Santiago Castellanos. Quisiera esta mañana que pusiéramos mucha atención a esta reflexión navideña que quisiera presentar con ustedes a la luz de la Biblia. Pero antes de que vayamos a la luz de la Biblia, voy a tomarme un poquito acerca de la historia de cómo se desarrolla la Navidad. Y aunque no lo voy a hacer así a profundidad, yo sí quisiera que alguno de ustedes pueda profundizar y de repente más adelante ya con una profundidad grande nos explique cómo surgió la Navidad, ¿verdad? Para que podamos tener un concepto más o menos adecuado. Ahora, los que dicen que no se debe celebrar la Navidad, dicen que no se debe celebrar, número uno, porque es una fiesta pagana. Y entonces atribuyen que esta fiesta nació hace muchos siglos, por supuesto, más o menos ahí en el siglo número 3 y medio de nuestra era cristiana, y dicen que esta era una fiesta totalmente pagana dedicada a los dioses, a la mitología de los dioses de los paganos, a los ídolos, y que al final del año se celebraba un festival donde todo mundo iba y hacía y deshacía delante de sus ídolos. Y que esa fue la razón por la cual nació la Navidad y que no se debe celebrar. Bueno, vayamos viendo algunas cosas muy importantes. La historia dice que exactamente así sucedió. Exactamente así sucedió. Así dice la historia, que en aquellos días el Imperio Romano y otras naciones celebraban esta gran fiesta pagana. Una tremenda fiesta para ser mundano de copete, como se dice, ser mundano al 100. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia se reunió, se congregó y dijeron: nosotros los creyentes en Cristo Jesús vamos a cambiar esa fiesta mala por una fiesta buena. Y entonces la iglesia reunida comenzó a contrarrestar la fiesta pagana por una fiesta buena. Un ejemplo aquí estamos en Ciudad Vieja. ¿Qué pasaría si todos los pastores dijeran: hermanos, miren el 8, la gran fiesta, el 7, miren ese gran convite, fieros, bailes, diablas, diablos, payasos y todo el mundo? Pero ahora todos nosotros nos estamos convirtiendo a Cristo Jesús y estamos alcanzando a la ciudad. Y allá se están quedando poquitos. Entonces, ¿por qué no mejor decidimos, por ejemplo, el día 7 y el día 8, celebrar la fiesta de qué? De la cosecha. Todo el mundo está ya cosechando ya un poco de café, frijol y todo, y mejor que esos 2 días sean días de una gran fiesta. Y que todos los hermanos traigan de lo que Dios les ha provisto, hacemos comida, las iglesias están llenas, abarrotadas de creyentes y hacemos una gran celebración a Cristo Jesús. Y todos los pastores nos pusiéramos de acuerdo y decimos: hermanos, hagámoslo. El próximo año todos Ciudad Vieja celebran esos días una gran fiesta. Y hasta podríamos pensar en hacer algo grande, por ejemplo, salir a la calle y hacer un gran desfile, una gran caminata, y todos con pancartas diciendo: bendito sea Dios por nuestras cosechas. Pues algo así sucedió, según la historia, con ese asunto de la Navidad. A medida que fueron pasando los días, aquella fiesta pagana fue menguando, se fue apagando, y la Navidad fue surgiendo, fue agarrando auge. Y entonces en la mayoría de los hogares, los cristianos dijeron: nosotros no vamos a tener nada que ver con esa fiesta pagana, nosotros nos vamos a meter a nuestra casa y ahí vamos a celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesús.
que un día Él vino del cielo y nació en esta tierra, y vamos a celebrar en ese momento entonces el nacimiento de Jesús. Y así la fiesta mundana fue acabándose y fue tomando otro rumbo, digamos así. Ahora se convertiría en una fiesta cristiana. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Estoy tratando de darle un poquito de historia y no estoy inventándome cosas. Usted va a probarlo en la historia, como le digo, si usted ya puede profundizar. Bueno, a partir de ese siglo, hermanos, nace entonces la idea de celebrar el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Cosa que los que están opuestos, ayer le dije a los líderes, hay 10 cosas que los que están opuestos dicen, no debemos celebrar la Navidad por estos 10 argumentos. Y hay 10 argumentos que los que celebran la Navidad tienen para decir, debemos celebrar la Navidad por estos 10 argumentos. Hay una gran diferencia, que los que celebran la Navidad regularmente lo hacen con la boca callada, contentos, alegres, felices. En su casa están alegres, felices, no les remueve la conciencia, no sienten que están haciendo nada malo, ellos están en su casa felices celebrando la Navidad. Los que están de este otro lado, los que no celebran, ellos sí gritan. Ellos sí ponen el dedo y dicen, miren, eso están celebrando la Navidad, son mundanos, paganos, son aquí, son allá, y ya falta, hermanos, que le saquen a la mamá a uno, ¿verdad? Se los puede ver en los videos, ¿verdad? Ya, yo a veces digo, ¿cómo pueden ser cristianos y haciendo esas barbaridades, verdad? Y mire, como hay gente que le encanta, tienen 50,000 seguidores, ¿verdad? Y ellos, como tienen 50,000, quieren llegar a 100,000 y entonces gritan más, ladran más y hacen más averías con ese asunto, ¿verdad? Y entonces, la gran pregunta, ¿será que ellos van a pasar todos estos días y no van a probar un tamal? ¿No van a probar una taza de ponche? ¿Será que van a pasar estos días y no van a asistir a algún convivio? ¿O será que es pura hipocresía? Y de repente van a decir, me como los tamales, ¿verdad? Me tomo el ponche y voy a llevar a mis hijos a comprarle unos juguetes. Pero es una hipocresía porque aquí en las redes sociales y en el púlpito gritan que no se celebra. Pero ya en lo íntimo, en lo secreto, están celebrando. No todos, pero muchos sí. Entonces, hermanos, esos son algunos argumentos que van presentando, ¿verdad? Que Jesús no nació el 25 de diciembre. Entonces tienen muchas pruebas, a lo cual, hermanos, la Biblia no tiene la fecha de nacimiento de Cristo Jesús. No se registra la fecha de nacimiento. Queda oculta la fecha. Se hacen algunos cálculos, algunos dicen que nació, pudiera ser que sí nació en diciembre, pudiera ser que nació en enero, y algunos dicen que nació hasta en abril, pero no tenemos una fecha. Lo que sí sabemos es que en aquellos días la iglesia se reunió y dijo, quitemos esta fiesta pagana y celebremos el nacimiento de Cristo Jesús en ese día del 25 de diciembre. Y entonces, a cierta ciencia, no sabemos qué día nació Jesús, ¿verdad? Bueno, sigamos un poquito. Esta fiesta, entonces, hermanos, fue tomando bastante auge. La iglesia cristiana la fue celebrando, y hasta los días de la Reforma, la iglesia cristiana celebraba la Navidad, el nacimiento de Cristo Jesús. Y todas las iglesias era de prepararse en estos días, y muchos le dieron pues más y más, digamos así, le agregaron más y más detalles a la fiesta, y ustedes pueden analizar todos esos detalles de la fiesta. Y la iglesia católica, porque acordémonos que de la Reforma para atrás no había protestantes, la iglesia católica era la única que estaba al frente, pero había una necesidad de la Reforma, y eso algunos de ustedes han de recordar, y estudien también un poco la Reforma. Había necesidad de la Reforma.
y la reforma se llevó a cabo. La Iglesia Reformada toma la decisión y la iniciativa de también unirse a la celebración de la Navidad. La Iglesia Reformada, los hermanos protestantes. ¿Y cómo nos dicen después? ¿Cómo nos llamaron después? Hermanos separados. Así nos dijeron, ¿verdad? Que si nosotros hacemos una comparación, pareciera que fuéramos como primos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Muchas de las doctrinas que ellos tienen, nosotros las tenemos. Muchas de los argumentos de fe, nosotros los mantenemos todavía. Por ejemplo, que creemos en un solo Dios, pero que se ha dado a conocer en 3 divinas personas. Entonces, hermanos, le voy a decir eso, ¿verdad? Hasta la Reforma, las iglesias tenían la celebración de la Navidad, y luego llega la Reforma, y la Iglesia Reformada continúa celebrando la Navidad. Pruebas que tenemos de que la Iglesia Reformada sigue celebrando la Navidad. Tenemos todas las pruebas de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX, y voy a atreverme a decir hasta el siglo XX. Ahí tenemos esas pruebas. Por ejemplo, los cantos, los himnos que ahora, hermanos, ya no cantamos, ¿verdad? Algunos de ustedes ni siquiera conocen los himnos, pero los que ya nos pegó un poquito el sol, como se dice, y los que estamos analizando totalmente el asunto teológico, también tenemos que analizar la himnología, cómo se ha venido desarrollando la alabanza, que es otro tema grande, cómo se ha venido desarrollando la alabanza. Primero se dice que se tiene que alabar a capela, sí, el canto barroco, ¿verdad? Y prohibido usar instrumentos, porque Dios no quiere que se usen instrumentos. Entonces todo era canto barroco. Después se da permiso para que entre a funcionar el armonio. Y entonces ya, amén, eso sí ya era de Dios, ¿verdad? Pero lo demás no. Pero en la himnología nos vamos a dar cuenta, hermanos, que estas iglesias reformadas de los primeros siglos de la Reforma, que ahora son 5 siglos los que tiene la Reforma, estas iglesias celebraban esta celebración navideña. Entonces tenemos la himnología, y en la himnología vamos a encontrar más de 300 himnos que tienen el sentir navideño y que muchos todavía se cantan hasta el día de hoy. Y nosotros tenemos una emisora en Guatemala que ha sido conocida como la emisora cristiana de Guatemala, y que tiene cobertura, creo, en toda la nación, y en Chiapas, México, y en El Salvador, y es la Radio Cultural. Y la Radio Cultural, todavía ellos conservan la himnología, y muchos de estos cantos todavía los podemos escuchar a través de la radio. Cantos como tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Y todo el canto que lo voy a leer más adelante, ¿verdad? Cantos como un día que el cielo sus glorias cantaba, un día que el mar imperaba más cruel, Jesús descendió a nacer de una virgen, a nacer de una virgen. Y todos estos himnos, hermanos, que uno puede considerar que surgieron después de la Reforma y que están en los himnarios, por supuesto, van a estar en los himnarios de las iglesias conocidas como iglesias conservadoras. Iglesias conservadoras, presbiterianos, centroamericanos, bautistas, metodistas, wesleyanos, luteranos y todos estos que son conocidos como iglesias conservadoras. ¿Qué fue la primera, digamos así, de los siglos? La primera, digamos así, edición de la iglesia cristiana reformada protestante.
porque no existía la iglesia Pentecostés. Estoy haciendo un poquito de historia. No existía la iglesia Pentecostés después de la Reforma. ¿Cuándo surge la iglesia Pentecostés? Hasta ahora es nuevita. La iglesia Pentecostés surge aquí en Occidente en 1905. Ahí por primera vez se cree que se dio la manifestación del Pentecostés. Y entonces surge el Pentecostés, surgen las asambleas de Dios y todas estas iglesias pentecosteses bajo la unción del Espíritu Santo, y ahora pues tenemos conservadores y pentecosteses, ¿verdad? Y una rama que se ha quedado neutra, que también vale la pena que la conozcamos, que se llama neopentecostés, que no son ni pentecosteses al 100, ni son conservadores al 100, sino que ellos tienen un poquito de aquí y un poquito de aquí. Se cree en la unción del Espíritu Santo, en el derramamiento del Espíritu Santo, pero no se practica a cabalidad como si fuera una iglesia pentecostés. Entonces hay una iglesia que está ahí como neutral, ¿verdad? Bueno, sigamos con la historia. Tenemos la historia y tenemos muchas evidencias, los cuadros, las pinturas, las fotos, y usted va a encontrar muchas historias con detalles de los lugares en el siglo XVI, XVII, donde las iglesias preparaban estos grandes servicios para la Navidad. Grandes servicios, grandes cultos. Y decían, podemos celebrar, podemos comer, podemos tomar, podemos hacer las comidas adecuadas para la época, porque eso también ha sido parte de la cultura, ¿verdad? Hacer comidas adecuadas para la época. Por supuesto, cuando dije podemos tomar, no estoy diciendo que tomaban licor y se ponían borrachos, ¿verdad? No. Podemos tomar esas bebidas adecuadas para la fecha, pero primero tenemos que estar en la gran celebración. Primero tenemos que ir a la iglesia, congregarnos todos y darle gracias a Dios que un día como este, Cristo Jesús vino del cielo a nacer en esta tierra. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Y entonces así están los cuadros pintados donde las congregaciones ese día invitaban a medio mundo y se hacía un servicio extraordinario. Si el servicio ordinario tardaba 1:30, ese día el servicio tardaría 3 horas. Puntos especiales, testimonios y toda la gente que había traído sus invitados, y había un mensaje evangelístico alusivo al nacimiento de Jesús, y Jesús queriendo nacer ahora en el corazón de las personas. Y ya podemos registrar, y en el cielo han de estar los registros de los miles y miles que abrieron su corazón a Cristo Jesús en un servicio navideño. Alabamos a Dios por eso, hermanos, ¿verdad? Miles y miles que entregaron su vida a Cristo Jesús en un servicio navideño. Bueno, ¿qué pasó entonces con los que se opusieron a la Navidad? Comenzaron a ver que la Navidad se había mundanalizado. Y eso está a la vista de nosotros. Comenzaron a ver que se había vuelto una fiesta de comercio. Era una fiesta en la cual era de vender, ganar. De eso se trataba la fiesta. Y dijeron, eso es una fiesta mundana. Y luego comenzaron a ver que es una fiesta también para emborracharse, una fiesta para contaminarse con toda clase de maldad. Y dijeron, ya vieron, esa es una fiesta pagana, mundana, que lleva al pecado. Y por eso ellos comenzaron a decir, no, y empezaron a buscar todos los argumentos, y pintaron, escribieron 10, 12, 15, y si usted quiere hasta 50, hasta 100 argumentos, por los cuales no se debe celebrar la Navidad, según ellos, ¿verdad? Y entonces una buena cantidad de pastores optaron la idea y dijeron, no, definitivamente no vamos a celebrarla. Pero una gran cantidad de pastores se quedaron en el otro lado y dijeron, esta ha sido nuestra celebración. Que el que quiera irse a perder a la calle, irse a chupar, a hacer lo que le dé la gana,
ese ya es porque es mal creyente, ese es porque es mal evangélico, mal protestante. Porque nuestra celebración va a seguir siendo una celebración a Dios, a Cristo Jesús, que Él vino a nacer en esta tierra. Y entonces se quedó por este lado la fiesta de la Navidad, y usted puede salir este 22, 24, 25 de diciembre y encontrar muchas iglesias abiertas donde le van a decir: hermano, pase adelante, venga, siéntese, comparta con nosotros. Hay comida, hay merienda, hay dulces, tenemos algunas cositas ahí para disfrutar después de nuestro servicio de Navidad. Entonces, estoy haciendo pequeña historia y espero, hermanos, que con esa pequeña historia usted diga: apenas, el hermano Santiago apenas dijo una micra de la historia, porque esa es una gran historia para que usted pueda profundizar. ¿Entendemos, hermanos? ¿Verdad? Entonces, entendemos, yo creo que sí, ¿verdad? Bueno, ahora vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios. Entonces, si yo quisiera que veamos alguna de nuestra reflexión navideña. Y quiero comenzar, hermanos, con el asunto de por qué era necesario que Jesús viniera. ¿Por qué era necesario que Jesús viniera? La razón está en Génesis capítulo número 3 y el verso número 15, ¿verdad? Acordémonos que el Señor y Dios creó a Adán y Eva, los puso aquí en el huerto del Edén, les dijo que se fructificaran y se multiplicaran. Así les dijo, ¿verdad? Fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra de seres humanos. Con esto quiero enfatizar, hermanos, que no es como mucha gente dice, que el pecado sexual es el pecado que cometieron Adán y Eva y que por eso fue que quedaron en pecado. Porque algunos que le tienen un gran, ¿qué dijéramos? Alergia a ese asunto de la sexualidad, acusan que ese fue el pecado que cometió el ser humano. Y aquí nosotros, yo le voy a decir, siéntanse ustedes alegres y felices porque no hemos sido tan bombardeados por esa doctrina mala que dice que nuestra sexualidad es lo peor que tenemos, lo más asqueroso, lo más hediondo, lo más coche. Y hay gente que de veras dice que nuestra sexualidad es lo horrible y que ellos dicen que el pecado que cometió Adán y Eva fue el pecado sexual. Pero según la Biblia, el Señor les dijo que tuvieran sus hijos y iban a tener hijos a través de relaciones íntimas. Y para hacer un largo asunto de esto podemos hacerlo, pero la conclusión del asunto sexual es que el Señor Dios nos dio el sexo para deleite. Oiga bien, el Señor Dios le dio al ser humano el sexo para deleite. Y solo hay deleite en el marco del matrimonio. Entendamos eso, solo hay deleite en el marco del matrimonio. Cuando se sale del marco del matrimonio, ya no hay deleite, porque ya se vuelve fornicación, adulterio, lascivia, lujuria, y eso ya es pecado. Y la paga del pecado es la lloradera, la tristeza, el dolor, la angustia y la muerte. Pero el Señor y Dios dice que sea bendito, bendito, dice, el agua bendita, el agua de tu manantial. Bebe el agua de tu manantial. Deleítate con la mujer de tu juventud. Y hay un montón de textos que habla que el sexo debe de ser un deleite para el matrimonio, ¿verdad? Y esperamos que eso pues lo tengamos bien en cuenta. Ahora, ¿tienen ellos sus hijos? Yo considero que han tenido sus hijos. El orden que la Biblia nos marca no es exactamente el orden como se desarrollaron los eventos. Acordémonos que la Biblia nos está narrando los eventos, pero no lleva un orden exacto. Sin embargo, en el capítulo número 3 se nos encuentra que ellos caeron en pecado. Cuando ellos caeron en pecado, a consecuencia del pecado, ¿qué iba a ser la consecuencia del pecado?
Y la consecuencia del pecado era que ellos iban a quedar separados de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Separados. El pecado hace una separación entre Dios y el hombre. Y ahí tenemos las evidencias. Antes que ellos pecaran, dice, Dios venía al huerto, platicaba con ellos, disfrutaba el Señor en comunión con ellos disfrutaban en comunión con Dios y no había ni un problema, no había ninguna sombra que los separara. Dios podía hablar abiertamente con ellos y ellos abiertamente con Dios. Pero cuando caen en pecado, ellos tienen vergüenza. Y se avergüenzan porque estaban desnudos. Otro asunto para tomar en cuenta. Cuando la Biblia dice que ellos estaban desnudos, no habla de la desnudez física. Habla de la desnudez espiritual. ¿Verdad? Se avergonzaron, dice, de que estaban desnudos. Y se hicieron hojas de higuera. Las hojas de higuera nos habla de los medios y los mecanismos para querer uno cubrir su pecado a su manera. A su manera. Yo voy a cubrir mis pecados según mi inteligencia, según mi opinión, a mi manera. Pero ¿quiso el Señor y Dios que ellos siguieran vestidos a su manera? No. El Señor dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces el Señor dice que mató unos becerros, derramó la sangre y luego dice que con esas pieles ensangrentadas los cubrió. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Los cubrió con las pieles ensangrentadas. Desde ahí ya podemos ver, desde ahí el estudioso bíblico, el que está haciendo minuciosamente su estudio bíblico, desde ahí ya puede ver que un día alguien iba a derramar su sangre para cubrirnos de nuestros pecados y que ese sería el Señor Jesús. Entonces, hermanos, también tomemos en cuenta, ¿verdad? Que esa desnudez era no una desnudez física, sino que una desnudez espiritual. Si uno está desnudo espiritualmente, se va a avergonzar delante de Dios. Solamente hay una forma que uno no le dé vergüenza estar delante de Dios y es estar vestido. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero vestidos con las ropas de Cristo Jesús. Así dice en Apocalipsis capítulo número 3. Dice el mensaje a la última iglesia: compra tu vestido para que no se note tu desnudez. Y vístete para que no se note tu desnudez y no seas un desventurado, avergonzado, desnudo, ¿verdad? Pero ese vestido que tiene que comprar la persona, lo compra con la sangre de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos ahí en buen camino. Ya en el capítulo número 3, entonces, el Señor ya le dice: ¿quién es el Señor que estaban desnudos? No puedo hablar con ustedes, nos está separando el pecado. Es más, son expulsados del huerto, vienen todas las maldiciones: maldita será la serpiente, maldita será la tierra, con dolor vas a dar a luz tus hijos, tu deseo será para tu marido, él se va a enseñorear de ti, y todo este asunto que es un problema grande. Pero en medio de todo ese asunto, el Señor y Dios en el verso número 15 dice: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y ahí está ya la primera promesa ya clara, escrita, evidente, de que un día vendría Jesús a este mundo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Ahí está, hermanos, ya la evidencia clara, escrita, y el Señor dice: se lo voy a dejar ya escrito.
¿Verdad? A veces hemos oído esta palabra que no es buena que nosotros lo digamos, amén. Los cristianos no debíamos de decirla, pero dicen, las palabras se las lleva el viento, dice. Lo que está escrito es lo que se va a respetar. Yo siempre he dicho que un cristiano debería decir, no, mi palabra es mi palabra. Aunque yo no lo escriba, pero mi palabra es mi palabra. Porque Dios honra siempre su palabra. Y nosotros debemos de honrar nuestra palabra, amén. Pero como somos seres humanos que a veces no queremos hacer caso a nuestra palabra, el Señor nos lo deja escrito. Y dice, ahí está escrito, un día la simiente de la mujer va a aplastarle la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le va a morder el calcañar a esa simiente de la mujer. Y entonces ya, para hacer un pequeño análisis de eso, ¿verdad? Satanás se soba las manos y dice, hoy lo vamos a matar, hoy lo vamos a matar, y hoy lo vamos a matar. Y hace un tremendo purrún en el infierno y dice, ya lo matamos, ya se acabó. Ya finalizó eso de Cristo en la tierra. Lo que no sabía Satanás era que al tercer día el poder del Espíritu Santo levantaría a Jesús. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Y Jesús saldría y diría, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad me fue dada. Y le dijo, ni las puertas del infierno, ni el mismo Satanás prevalecerá contra la iglesia. Porque ahora es Cristo Jesús el que ha puesto su pie sobre Satanás. Entonces, hermanos, ya tenemos la primera promesa, y la promesa era que Jesús vendría a resolver el problema del pecado. ¿Por qué vendría Cristo Jesús? ¿Cuál era el asunto tan grave por el cual tendría que venir Jesús? Era el problema del pecado. Problema que no hay forma de solventarlo, de solucionarlo. No hay otro medio, no hay otra forma, no hay. El pecado no tiene solución a menos que Cristo Jesús lo solucione. Se pueden inventar mil cosas. Incluso uno puede llegar a negar el pecado, ¿verdad? Y uno puede llegar hasta en su mente, dice, es un problema psicológico. Negar el pecado, negalo, y hace que eso no es pecado. Vaya, niegue pues, niegue. No es pecado, no es pecado, no es pecado, no es pecado. Y hace lo que le dé la gana. De repente, tropieza. Porque la paga del pecado es muerte. De repente tropieza, porque la Biblia dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. La Biblia dice que para donde el árbol se incline, para ese lado, ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿verdad? Eso es un asunto lógico. Usted no puede decir, miren, ese árbol está inclinado para allá, pero ahí van a ver que cuando se caiga se va a enderezar y va a caer para el otro lado. Eso cualquiera le va a decir, usted es un tonto. Tan bruto que es, como va a pensar que ese árbol que está inclinado para la calle, cuando lo boten, dice que facilito se va a enderezar y se va a ir para adentro. No, para donde se incline el árbol, para ahí caerá. Y aunque el árbol esté diciendo, no, yo estoy bien caído para la casa del cuate, pero le voy a caer a la casa del que está ahí arriba. Ese sería un árbol que no tiene lógica, ¿verdad? Porque para donde se inclina va a caer. Se cuenta ahí que un muchacho dijo, eso del pecado es para ustedes en la nueva cultura que vivo yo. Mira, yo me meto con la mujer de tal fulana, no es pecado. Yo violo a las niñas, no es pecado. Entonces, con el que estaba hablando le dijo, agarren aquella cuerda, muchacho, lo voy a colgar a este aquí ahorita. Métanle el lazo aquí en el cuello, lo voy a ahorcar. No, ¿y por qué me vas a ahorcar? Pero no es pecado ahorcarte. Pero antes de que te ahorque, te voy a quitar las uñas. Tráigame el alicate, muchachos, vamos a sacar las uñas. Y después te vas a sacar diente por diente.
Y todas las veces que vos grites y llores, yo voy a decir, no es pecado, no es pecado, no es pecado, no es pecado. Entre de 15 días te ahorco, ya que te acabé todo. Sin uñas, sin dientes, sin cejas, sin un ojo, porque no es pecado. Ah, no, vos, por favor, no, por favor, no. No, hombre, déjate si no es pecado. Ahí sí ya le atinó, ¿verdad? No, vos, qué pecado lo que vas a hacer conmigo. Porque como ahí sí va a sufrir él, ahí sí qué pecado. Mientras que él hacía sufrir a los demás, a eso no era pecado. Bueno, ya me estoy desviando del asunto tal vez. Pero estamos entendiendo, hermanos. O sea que la gente quiere resolver el asunto del pecado por lógica, quiere resolver el asunto del pecado por muchos medios que solamente son hojas de higuera, hojas de higuera. Porque el pecado solo lo podría resolver uno y se llamaría Jesús. Entonces ya desde ahí de Génesis en adelante vamos a tener cientos y miles de textos que van a hablar de que Jesús va a venir, de que Jesús va a venir, de que Jesús va a venir, de que Jesús va a venir. Un día vendrá, un día vendrá. Tenemos a Jacob muriéndose, el anciano, el viejito, llama a sus 11, ¿cuántos? 12, ¿verdad? A sus 12 patojos y le dice a los 12 patojos, voy a darles mi bendición. Antes de que yo me muera, voy a darles mi bendición. Y si Dios le da su gracia a usted y siente que un día se va a morir, pídale a Dios que usted pueda darle su bendición a sus hijos. Amén. Eso es un acto que todos nosotros deberíamos de hacer cuando sintamos que ya nos vamos. ¿Verdad? Decirle a mis hijos, reúnanse. Yo siento que ya no, mis hijos. Yo siento que de aquí ya no me voy a levantar. Y tal vez de tarde 1 o 2 años, yo no sé, pero yo siento que este año ya no paso. Y yo quiero darles mi bendición, ¿verdad? Y bendiga a sus hijos. Esas son buenas costumbres, buenas costumbres. Que un hijo venga y diga, gracias papá, gracias papá. Y si tiene que pedirle perdón a su papá, papá, perdóname. Te puedes ir a descansar, papá. Perdóname ese día cuando buscaste tus zapatos y yo los cargaba puestos, ¿verdad? Y te enojaste mucho, papá. Es que yo los agarré porque me gustaban, ¿verdad? Entonces pedir perdón y recibir la bendición y el papá diga, no tengas pena, mi hijo. Yo me voy, yo te quiero, yo te amo y adiós. Cositas buenas que debemos practicar en nuestra iglesia, de acuerdo a las costumbres de la Biblia. Entonces en el capítulo número 49 y el verso número 10, viene Jacob y le dice a su hijo Judá, porque de ahí debemos entender que de ahí se desprende que Jesús sería llamado el león de la tribu de Judá, y que Jesús nacería en la tribu de Judá, y que Dios va a conservar esa tribu hasta pase lo que pase, porque de ahí nacerá Jesús. Y esa tribu de Judá tendría los reyes, conocidos como reyes buenos para los que estudian los reyes, ¿verdad? Reyes malos en Samaria, reyes buenos en Jerusalén, 2 capitales. Reyes buenos en Jerusalén, reyes malos en Samaria. Los reyes buenos, todos descienden del rey David, todos descienden del rey David. Porque el Señor le dijo que de David nacería también el Cristo. Pero David también viene de la tribu de Judá. ¿Y por qué? Porque Jacob le dijo, Judá, ven para acá, mi hijo, ven para acá. Le puso la mano y le dijo, el Señor te entrega el cetro. El cetro que es, que digamos, la autoridad del rey. La investidura del rey le entregan el cetro. Aquí está la vara. Aquí está la autoridad. Y él le dice, el Señor te está entregando el cetro. De ti saldrán todos los reyes hasta que venga Silo. Cuando Él venga, hablando de Jesús, que va a tener muchos nombres y que sus nombres van a ir dando a conocer quién es Él, cuando Él venga, Él va a establecer su reino. ¿Verdad? Hablando de Jesús. Entonces, de ahí que se desprende toda la enseñanza y toda la teología que desarrollamos en cuanto a la tribu de Judá.
Pero luego pasamos a un profeta más, y está en Deuteronomio capítulo 18, verso 15, que es considerado como uno de los dos grandes profetas. Los dos más grandes de los profetas son Elías y Moisés, ¿verdad? Fueron los dos que aparecieron en la transfiguración de Cristo Jesús. Estaba platicando Jesús, dice, con sus discípulos, ahí en el monte. De repente, dice, sus vestidos se pusieron blancos, blancos, y resplandecían como el sol en su esplendor. Y asomó Elías y Moisés, y comenzaron a hablar con Cristo Jesús. Y lo prepararon para que fuera a morir a la cruz del Calvario. Yo pienso que Moisés le recordó a Jesús, acordate Jesús, lo que está escrito en Deuteronomio capítulo 18, verso 15. Un profeta semejante a mí levantará el Señor. A él ustedes lo van a oír, a él ustedes lo van a respetar. Entonces tenemos todas esas profecías. Se vinieron haciendo las profecías más evidentes y ya llegamos al profeta mesiánico. Y es conocido como el profeta mesiánico Isaías. Isaías capítulo 7 y verso 14 apunta de una vez y dice: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y se llamará su nombre Emmanuel. Padre, dice, consejero, Padre nuestro, ¿verdad? Emmanuel. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora sí lo dije, cabal, porque no lo estoy leyendo, lo estoy diciendo de memoria, perdonen, ¿verdad? Y luego tenemos en el capítulo 15, el verso 9 al verso 6 también de Isaías, que Isaías está profetizando y está hablando del Mesías. Y usted puede leer Isaías, y lo que Isaías está haciendo, hermanos, voy a decirles, como que yo pudiera abrir ahorita aquí una ventana aquí en la pared. Yo abro aquí un agujero y papá Dios me dice: abre un agujero aquí porque vas a ver todo lo que va a pasar allá afuera. Y allá afuera yo voy a ver, una virgen está concibiendo un niño, le está poniendo de nombre, y sobre ese niño está siendo derramado los 7 espíritus de Jehová, que no son 7, sino que es la plenitud, espíritu de sabiduría, espíritu, y todo lo que la Biblia habla acerca de los espíritus. Y estoy viendo en esa ventana, y estoy considerando en esa ventana, y estoy escribiendo, y en esa ventana estoy viendo. Y de repente miro Isaías 53. El siervo sufriente, cómo lo despreciaron. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por juicio fue quitado, su generación, ¿quién la contará? Y yo lo estoy escribiendo. Estoy viendo todo, y entonces ahora se me diría: Santiago, el que vio todo lo que iba a pasar, a través de una ventana, vio allá y vio todo lo que iba a pasar. Ahora ya no es una ventana la que nosotros tenemos, sino que es antes teníamos una televisión, ahora ya es un teléfono, ¿verdad? Aquí puede usted ver, esta es la ventana del mundo, ¿verdad? Aquí puede ver lo que está pasando en Irak, en cualquier parte del mundo. Pues Isaías tenía su teléfono y estaba viendo todo lo que iba a pasar 700 años después. Faltaban 7 siglos y él ya estaba viendo todo lo que iba a pasar con el Señor Jesús. Y por eso se le conoce como el profeta mesiánico. Todas las profecías que se dieron, ustedes han de recordar, ¿verdad? Otro de los profetas que de una vez le apunta y dice: pero tú, Belén. Él sí ya de una vez se va así, ¿verdad? Tú, Belén. Y señala el sitio, el lugar de Belén.
Y como en el estudio de la teología, hermanos, mire, yo le digo, métase a estudiar teología, eso es una lindura, hermanos, es una belleza. De veras, estudiar teología antes era considerada como la ciencia de las ciencias. La ciencia de las ciencias. Así fue catalogada la teología. Porque en la teología uno estudia mucho del pasado, el presente y el futuro. Pero qué precioso, qué hermoso es ponerse uno a estudiar, hermano, porque ya usted puede sacar un estudio de Belén. Acuérdense de asuntos que pasaron en Belén. A ver, ¿quién recuerda algo que pasó en Belén? Hay un libro que nos va a decir mucho acerca de ese Belén. ¿Que Belén qué quiere decir? Hasta eso va uno estudiando en teología y vale la pena saberlo. ¿Qué quiere decir Belén? Quiere decir la casa del pan. Ahí vivían los panaderos. Ahí se hacía el mejor pan. Como nosotros nos dicen aquí en la antigua, ¿cómo nos dicen aquí los de la antigua? ¿Cómo nos dicen? ¿Los qué? Los aguacateros o los panzas verdes. Es que el que es antigüeño y no se come su buen aguacate porque no quiere, hermanos. Porque por allá lo desean. No, aquí, mire, el de nosotros sale aguanoso, medio dulce. Pero un aguacate de la antigua, dicen, es que no sé por qué Dios premió a la antigua con la tierra del aguacate. Hasta el que tiene un rinconcito ahí siempre en su aguacate y diga, soy puro panza verde. ¿Verdad? Pues Belén era casa del pan, panaderos. Pero ¿se recuerdan de Ruth y Noemi? Elión y Malión. Y dice la Biblia que en aquellos días en Belén, donde vivían estos, dice, vino una gran hambruna. Y no había nada que comer. Me estoy acordando de otro. Vayamos en la teología. Ayúdeme en la teología. Otro que pasó una gran hambruna y no había nada que comer y la gente iba a morir de hambre. ¿Quién fue? José, en Egipto. Todo eso se está refiriendo al pan. Que se acabe el pan y se muere el pueblo. Que se acabe el pan y el pan va a perecer. Pero el profeta dice, allá en la casa del pan, allá en la casa del pan, ahí en Belén, ahí va a nacer el que un día se va a parar y va a decir, yo soy el pan que descendió del cielo. Le damos un aplauso al Señor, hermano. Yo sé que ustedes son callados. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. A veces los felicito, pero se pasan. Amén. A veces los felicito porque yo digo, si esto se volviera una aplaudidera, diría, hermano, ya deje de aplaudir, hay que aplaudir. Entiéndame, escúcheme. ¿Verdad? Pero a veces también pienso que cuando deberían dar un aplauso, se quedan como, no, ¿verdad? También se pasan. Bueno, entonces ya voy a ir finalizando. Entonces ya este profeta dice, allá en Belén, ahí en la casa del pan, donde la Ruth, no la Ruth, ¿verdad? ¿Bien? La Noemí, perdón. La Noemí fue. Donde la Noemí, que era una mujer que Noemí significa también, eso en teología se estudia, ¿qué significan los nombres? Noemí significa placentera. Una mujer que tiene deleite, que da placer, que es una mujer extravagante, placentera la mujer. Pero la mujer salió con sus hijos y con su esposo y se fueron a Moab. Y fue llorando, porque dijo, si nos quedamos aquí en Belén, todos nos moriremos de hambre. No hay pan en Belén. La casa del pan se ha quedado sin pan. Y se fue allá. Y cuando le pasó todo lo que le pasó allá, que se murió su marido, se murieron sus hijos, regresó con Ruth. Porque oyó, dice, que ahora Dios había visitado a Belén y que Dios había dado abundancia de pan. Por eso entonces Jesús habría de nacer en otro lado. No, él iba a nacer en la casa del pan.
Y el profeta dice, ahí en la casa del pan, en Belén, entre todos los panaderos, nacerá el verdadero pan. El pan que Dios va a mandar del cielo. Y de una vez señala, ¿verdad? Y por eso después Herodes dice, vayan, ¿a dónde dice? Vayan a Galilea y maten a los galileos. No. Vayan a Belén y maten a todos los niños de ese municipio, de esa aldea, de esa ciudad. Eliminen a todos los niños de 2 años para acá, ¿verdad? Que hayan nacido de 2 años para acá. Maten a todos los niños para que se cumpliera lo escrito por los profetas. Bueno, ¿a qué venía Jesús a este mundo? Vayamos a Mateo capítulo 1 y verso número 21. ¿A qué venía Jesús a este mundo? Usted lo debe saber. Y se llamará su nombre Jesús. ¿Por qué se llamará su nombre Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, ¿qué significa el nombre Jesús? Que a veces, hermanos, uno le pone el nombre a los niños y uno no sabe ni qué nombre, ni qué significado le está poniendo, ¿verdad? Ya luego, chus. ¿Sabes qué significa chus? Pues de repente, ¿qué significa charamila? Y el pobre chus anda charamilero, charamiliento. No, Jesús significa Salvador. Salvador. Le pondrás por nombre a Él Salvador. Para no ponerle Salvador, le puso Jesús, que significa Salvador. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esa es la misión grande, enorme. Ese era el propósito, ese era el objetivo, era su pasión, su vida, todo lo que Jesús tenía en su mente y en su corazón era que Él venía para salvar al ser humano del pecado. Porque no hay salvación de otra forma. El asunto del pecado no se puede resolver de otra forma, solo a través de Jesús. Ahora vayamos a Gálatas capítulo número 4 para que vaya llegando al final. Capítulo 4 y 4 al 6. Yo casi voy de memoria, ustedes dan cuenta que ya ni sé mi Biblia, pero trato de ir de memoria, así que si me equivoco, ustedes son los que van leyendo, amén. Capítulo 4 dice: cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios mandó a su Hijo, a Jesús, a nacer en este mundo. Y vino a nacer de una mujer. Cuando se hubo cumplido el tiempo. De allá de Génesis, para el día que Jesús nació, más o menos ¿cuántos años pasaron? Es otro asunto de estudiar la Biblia, hermanos. Yo por eso le digo, métase a estudiar la Biblia, si es una dulzura, es una chulada de veras. Es lujo estudiar la Biblia, estudiar teología. Porque uno mira los documentos y aquí esto lo bombardea, dice, hace 15 millones de años, hace 8 millones de años. Pero ¿cuánto prueba la historia que realmente lleva la historia de la humanidad en la tierra? ¿Cuánto prueba la historia? La historia solamente nos va a probar que vamos ahora empezando el octavo milenio. Que han pasado 7,000 y apenas estamos estrenando el año 8,000. Pastor, ¿y de dónde saca todo eso? Pues haga la cuenta usted. ¿Cómo hago la cuenta, pastor? Tiene que pasar por mucha Biblia. ¿Cuánto de tiempo vivió Adán? ¿Cuánto de tiempo hubo entre Adán y el diluvio? Y usted va haciendo toda la suma conforme los que va diciendo hoy la Biblia, lo que va desarrollando la Biblia. Dice, bueno, aquí llevamos ya 300, 500 años. ¿Cuántos años habían pasado entre Adán para cuando nace Abraham? Y Dios le dice, te juro. Y cuando Dios jura, dice la Biblia que no tiene por quién jurar, jura por él mismo. Pero le dice, te juro que tu descendencia será esclava
por 400 años, y Dios de una vez le da años, por 400 años, ahí en Egipto, tu descendencia va a ser esclava. Porque el furor del pecado en Canaán todavía viene levantándose. Todavía no se ha rebalsado el pecado, pero entre 400 años Canaán va a estar que apesta. Y entonces en ese momento yo sacaré a mi pueblo y los llevaré a tierra de Canaán para que maten y destruyan a todos esos pecadores y acaben con el problema del pecado. Entonces ya ahí usted puede ir sumando y va a encontrar que más o menos ahí por el año 5000 asoma Jesús. Quiso decir 5000 años después de la promesa, Jesús asoma. Pero asoma no en el tiempo que le dio la gana. A uno, como humano, no puede decir eso. Asomó en el tiempo de Dios. Diga conmigo, el tiempo de Dios. Cuando se hubo cumplido el tiempo, Dios fue viendo, fue desarrollando la historia, y Dios dijo, no más, el tiempo se acabó. Ahora sí que vaya mi hijo a la tierra. Ahora sí que vaya mi hijo a la tierra. Ahora, ¿cómo se salvaban los de antes? Pastor, entonces, ¿cómo se salvaban los de antes? Se salvaban mirando al que vendría. Entendamos eso. Se salvaban mirando al que vendría. Poniendo su confianza en el que vendría. Hoy nosotros tenemos una esperanza. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que un día el Señor vendrá. Y como ya no cantamos himnos, pero ojalá un día de estos cantáramos alguno, ¿verdad? O cántelos usted en su casa. Si no los cantamos aquí, cántelos en su casa. Pastor, ¿usted canta himnos? Cuando fue bien el ayuno, me canté como 4 himnos. Aquí con mi teléfono me canté 4 himnos. Pero vale la pena cantar, ¿verdad? Cantos como yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Cantos como espero la mañana gloriosa. Y cantos así, hermanos, que uno le hacen a respirar profundamente. Un día Cristo volverá. Y ese es otro himno también, ¿verdad? Un día Cristo volverá. Así estaban ellos. Se salvaron porque miraban, con los ojos cerrados miraban al que vendría un día. Y decían, Él nos salvará de nuestros pecados. Él nos librará de nuestros pecados. Sacrificamos este becerro porque un día vendrá. Sacrificamos este cordero porque un día vendrá. Derramamos esta sangre porque un día vendrá. Y el sacerdote oficiaba todo esto en el altar porque un día vendrá. Y las fiestas de Israel, que también vale la pena estudiarlas. Las fiestas, sobre todo la fiesta de Yom Kippur, cuando se mataban 2 corderos, uno que se sacrificaba para llevar la sangre al lugar santísimo y otro que se le ponía las manos y se le mandaba al despeñadero. Eso ya hacía que uno viera a Jesús, porque el pueblo estaba reunido en la plaza, en la fiesta del Yom Kippur, y el sacerdote salía con toda su vestimenta y mandaba a levita y le decía, ahora tráeme los 2 corderos, hijo, tráeme los 2 corderos. Y ahí iban los corderos, llorando, porque ¿quién quiere que lo maten? Y agarraba uno, le ponía las manos en la cabeza y decía que todos los pecados de este pueblo vengan y caigan sobre ti. Y luego le decía, hijo, puedes sacrificarlo. Ese cordero significaba a Cristo Jesús. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios, refiriéndose ¿a quién? A Cristo Jesús, que quita los pecados del mundo. Ya agarraba la sangre, entraba al lugar santísimo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio. Ahora tráeme el otro cordero hijo. Y asomaba el levita una vez más. El otro cordero.
Y a este le decía que todos los pecados de este pueblo, todos los pecados de este pueblo recaigan sobre tu cabeza. Y que todos los pecados y todas las maldades que el pueblo ha cometido este año hoy sean amontonadas sobre ti. Y luego le decía al levita, llévatelo hasta donde llegues, llévatelo hasta donde llegues, al lugar más lejano, al más olvidado, al más perdido. ¿Y a dónde era donde lo iban a llevar? Al despeñadero, al despeñadero. Y ahí despeñaban al corderito y moría despeñado, olvidado hasta allá. La culpa de que el pobrecito iba a morir ahí era porque llevaba todos los pecados del pueblo. Por eso después Hebreos va a decir, salgamos con Jesús. Así como Él salió de la ciudad llevándose todos los pecados afuera. En uno entró al lugar santísimo con la sangre y en el otro salió para ir a morir al Gólgota. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Verdad que es rico entender la palabra de Dios? ¿O no se siente usted rico? A veces dan ganas hasta quedarse uno más tiempo, ¿verdad? Ese reloj cae mal. ¿Verdad que es rico? Hemos estudiado la palabra de Dios con los estudiantes y dice, hermano, ahora ya son las 12. Hermano Santiago, quédese una hora más. Sigamos estudiando, hermano. Es que nuestros corazones arden cuando entendemos la palabra de Dios. Pero ahí tenemos a Jesús entonces, hermanos, viniendo a morir por nuestros pecados. Ahora finalizo con esto en esta reflexión. En Cristo Jesús se habrían de manifestar las dos naturalezas. Las dos naturalezas. La naturaleza de la deidad y la naturaleza de la humanidad. Cristo Jesús no comienza a existir en el momento que María lo concibe, no. Cristo Jesús ya estaba, ya vivía. Juan nos va a dar todos estos detalles, y acuérdense que Juan es el evangelio que nos va a dar todos estos detalles, y que va a exaltar a Jesús hasta lo sumo. Juan tiene una meta, y es que entendamos quién es Jesús, y que Él es Dios. Entonces va a comenzar su capítulo número 1 y verso número 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Y por qué lo mataron? Por decir que Él era Dios. Si Él hubiera renegado, si Él hubiera dicho, no soy, no lo matan. Pero todavía le preguntó el gobernante, dime realmente si tú eres Dios. Y él dijo, tú lo has dicho, yo soy. Entonces, condenado a muerte. La cúpula de la religión lo mismo. Se dice ser Dios. Y luego empuñaron las manos y dijeron, crucifícale, porque se ha hecho semejante a Dios. Porque lo pusieron enfrente y le dijeron, júranos por el Dios Altísimo, si eres Dios, si eres hijo de Dios. Y él dijo, lo soy, lo soy. Y eso lo llevó a la muerte. Él, esa palabra él, Ezequiel, Joel, Daniel y todos los él que menciona la Biblia se refieren a Dios. Él es Jesús. Él es Jesús. Él dejó su trono. Y ahora sí voy a ir leyendo ya para cerrar. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer.
Ven a mi corazón, oh Cristo, ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Alabanza celeste los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Mas humilde veniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Él vino, amén, gloria a Dios, alabado sea su nombre. Bendito Dios, aleluya. Él vino a esta tierra. Él vino a esta tierra. Dios viniendo a esta tierra y tomó forma de hombre. Es como que me dijeran a mí que para salvar a los reptiles, yo tengo que convertirme en un reptil. Para que ellos me entiendan el idioma, el lenguaje, el comportamiento, y para que yo les hable a ellos en su reptilidad. ¿Verdad? Les pregunto a algunos de ustedes, madres queridas que están aquí, ¿permitirían que su hijo se vuelva, voy a elevar la expresión un poco dura, se vuelva burro para salvar a los burros? ¿Estaría usted contenta con que su hijo de 15 años, patojazo a toda madre, igual que la madre, se mira ahora, le voy a pedir que se vuelva burro para salvar a los burros? Usted diría, no, por favor, no. Yo lo quiero a él, que crezca, que se desarrolle, que sea todo un hombre. Quiero verlo casado, quiero verlo con su casa. Quiero abrazarlo. Es mi hijo. Es mío. Y Dios tuvo que soltar a Jesús para que Él tomara nuestra naturaleza de tierra, nuestra naturaleza humana, débil, enfermiza, con hambre, con pobrezas, con enfermedades, con dolores. Una sola cosa mantuvo la diferencia en que Él es Dios, que no tuvo pecado. Esa es la diferencia, que Él no pecó, dice la Biblia, porque Dios no puede pecar. Lo único que el Señor no sabe qué es pecar. Pero Él venía para salvarnos del pecado. Por eso, en esa naturaleza humana, San Juan 17:5 le dice a Dios, en su oración sacerdotal, en su oración extensa, y Él llora en esa oración, lea esa oración porque es lindísima esa oración. Ahí no está el Padre Nuestro, sino que ahí está la oración de Jesús con el Padre. Él cierra sus ojos, me imagino yo, o mira hacia arriba y dice, ahora pues Padre, glorifícame con aquella gloria que yo tenía cuando estaba contigo. ¿Y por qué es que Él está con lágrimas diciendo eso? Porque dice, mi alma está triste, que después de esta oración caminaré a Jerusalén, y en Jerusalén me van a matar. En Jerusalén voy a sufrir. En Jerusalén me van a besar, me van a traicionar. En Jerusalén voy a pagar el precio por los pecados. Pero le dice al Padre, fortaléceme, haz que me sienta yo como me sentía cuando estaba contigo en tu gloria. Y una y otra vez el Padre lo levanta, lo anima, lo fortalece. Esto no viene en el mensaje, hermanos, esto lo voy a agregar. Seamos padres que imitamos a Dios. Amén. Seamos padres que imitamos a Dios. Al hijo hay que soplarlo. Madres, soplen a sus hijos. Que no se inflen mucho también, ¿verdad? A veces hay que volverlos a apachar un poquito para que no se inflen mucho. Pero hay padres y madres que nunca soplan a sus hijos, nunca los inflan. Nunca le dan un abrazo y dicen, mi hijo, qué calidad, alarán viejo, qué lujo de patojo que yo tengo. No sé si vos sos inteligente igual que mi suegra. Alarán, lujo, ¿verdad? Eso casi nunca lo dice uno, ¿verdad? Pero hay que hacer, hermanos, que el hijo se sienta así calidad. Entre los pobres no está eso. Eso es una costumbre que yo miro entre los ricos. Entre los pobres casi no, ¿verdad?
Estaba sentado el ingeniero, el licenciado, ¿y cómo llega un hijo? Llega, ya viene papá, dice, un beso en la frente. Y el papá un abrazo y un beso en la mejilla. ¿Llegaste viejo? Qué bueno, papá. ¿Para dónde vas ahora? ¿Querés la llave del carro? ¿Qué querés? Papá, voy a ir allá. Ah, bueno, está bien. Va. Date pues, mijo. Un abrazo, un beso. Aquí entre los pobres, sos burro, es mal. Por eso es que nos hundimos a veces en la pobreza, ¿no? Porque no levantamos a los hijos. Pero ¿cómo hizo Dios cuando quería levantar a su hijo? ¿Cómo hizo? Dios habló. Este es mi hijo amado. En él yo me complazco. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Este es mi hijo amado. En él yo me complazco. Y Jesús, vaya, no me ha desamparado. No me ha dado la espalda. Misterios para pensar, misterios para pensar, misterios para pensar. Preguntas grandes. Si Él era Dios, entonces ¿quién fue el que le habló ahí arriba? ¿Vieron que sí hay 3 dioses? O por lo menos 2, porque uno estaba en el agua y el otro estaba ahí arriba. ¿De dónde vino esa voz? Allá arriba estaba el mero mero, y el que estaba aquí abajo, ese no era el mero mero. Esos son asuntos lógicos, la Biblia es lógica. Pero ¿qué fue lo que pasó? Es que aquí estaba el Dios humano. El Dios humano igual que nosotros. Por eso Hebreos va a decir que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. Amén. Aquí estaba el humano, el de carne, el de hueso, el que dijo, las zorras tienen nidos. Perdón, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos. Y yo no tengo una cama para dormir. Aquí estaba el humano. ¿Y qué nos enseñó? El humano no puede vivir sin Dios. Como humano, él vio hacia arriba y dijo, Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Padre, yo sé que tú siempre me oyes. Y por eso le digo ahora, Lázaro, ven fuera. Era el mismo Dios, pero humano. Nos enseñó que no podemos vivir sin Dios. Que un humano no puede vivir sin Dios. Y el que quiera vivir sin Dios vive una vida a cuadritos. Una vida dura. Aparenta vivir bien, aparenta. Pero Jesús dijo, Padre, y se refirió a Dios como su Padre, aunque Él es Dios. 2 naturalezas, la divina, la humana, en Cristo Jesús para salvarnos de nuestros pecados.